Hola, ¿cómo estás? Espero que teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar del árbol de la muerte. El árbol de la muerte y los clifot o clipot son un ejemplo de que en la vida todo tiene su opuesto, su sombra, su lado oscuro. En la tradición cabalística, el árbol de la muerte, conocido también como clifot, representa el lado oscuro o negativo de la creación en oposición al árbol de la vida que simboliza la estructura divina y armoniosa de la existencia. Mientras que el árbol de la vida consta de 10 sefirot o esferas que manifiestan los aspectos positivos de Dios y de la creación, el árbol de la muerte es su contrapartida, representando las fuerzas del caos, el desorden y la maldad. El árbol de la muerte también es conocido como Clifot y se describe como un conjunto de cáscaras o cascarones vacíos donde cada esfera corresponde a la distorsión de una de las sefirot del árbol de la vida. En lugar de atributos divinos como la bondad, la sabiduría y la justicia, nos encontramos con manifestaciones como la opresión, la ignorancia y la severidad destructiva. Estos árboles inversos no son solo una alegoría para el mal, también representan el potencial para la transformación y la redención. En el estudio cabalístico se enseña que el reconocimiento de estas energías negativas es crucial para el proceso de la teshuva, es decir, el retorno o arrepentimiento, donde una persona puede transmutar estas fuerzas destructivas en aspectos constructivos para la vida espiritual y personal. Por lo tanto, este clifot o árbol de la muerte no es simplemente un lugar de oscuridad, es más bien un campo de batalla espiritual donde los cabalistas trabajan para purificar y reintegrar estas energías en el plan divino. El concepto del árbol de la muerte subraya la dualidad inherente a la existencia según la Cábala, enseñando la comprensión completa del universo, porque se requiere el conocimiento tanto de la luz como de la sombra y del equilibrio que debe existir entre ambas partes para la armonía cósmica y personal. Antes de continuar, te quiero recordar un poco el árbol de la vida, lo tienes en pantalla. El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes. No se te olvide que está compuesto por 10 esferas o sefirot y 22 senderos que unen a cada esfera. Te recuerdo los nombres: Keter, que significa corona; Jotma, sabiduría; Binah, entendimiento; Gesed, que es la misericordia o la compasión; Geburah, que es la fuerza, la rectitud; Tiferet es la belleza; Netzach, la victoria; Od es la gloria y Yesod el fundamento, y Malhut es el reino, la esfera de la manifestación. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Las Clifot pertenecen al cuarto mundo o el mundo de Olam Asiá. No te olvides, aquí te dejo en pantalla los mundos existentes. Asiá es el mundo de la acción, es el mundo de las cortezas, las cáscaras, las envolturas. Estas emanaciones negativas están divididas en 10 clases con su morada correspondiente. Poseen 10 grados como las sefirot. En las sefirot se ve la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, y en el árbol de la muerte, en las Clipot, se ve todo a la inversa, es decir, que a medida que se desciende hay más oscuridad e impureza. Las dos primeras Clipot no son más que la ausencia de organización y forma visible. La tercera es el borde o el principio de la oscuridad. Las 7 siguientes están ocupadas por aquellos demonios que representan la encarnación de los vicios humanos y la tortura. Su príncipe es Samael, el ángel de la intoxicación y la muerte. Recuerda que su esposa es Lilith, esta la vimos en un video anterior. Y estos dos personajes unidos tienen una bestia o un dragón y conforman una falsa trinidad. De acuerdo con los gnósticos de Castilla,
Una versión diferente del Zohar describe a las Clifot como el resultado de una separación necesaria en el acto de la creación, es decir, del Ein Sof salieron las Clipot de la emanación izquierda. En resumen, el árbol de la muerte es un símbolo de las fuerzas que se oponen al bien y que representan la lucha entre la luz y la oscuridad en el ámbito espiritual. El Zohar, que es una obra de la mística judía, aborda el concepto del árbol de la muerte en varias secciones. Aunque no siempre de manera directa, las referencias a las Clifot y su relación con el árbol de la muerte se pueden encontrar en diferentes partes del Zohar cuando se hacen comentarios sobre las Sefirot y las fuerzas del mal. El concepto de árbol de la muerte y las Clifot ha sido explorado por varios autores de la Cábala. Uno de ellos es Isaac Luria. Su obra, aunque no se centra exclusivamente en el árbol de la muerte, incluye discusiones sobre las Clifot y la estructura del universo espiritual. También tenemos a los hermanos Jacob e Isaac Cohen, quienes crearon la teoría de la emanación izquierda. Sin embargo, como ya dijimos, el texto que más específicamente trata sobre el árbol de la muerte y las Clifot es el Zohar. Principalmente lo encuentras en el Zohar 1, 24b a 25a y en el Zohar 3, 99a. Si buscas un autor contemporáneo que hable sobre el tema, podrías considerar a Gershon Scholem. Su libro se llama La Cábala y el simbolismo. Te voy a presentar los 10 Clifot. El primero es Thaumiel. Está en contraposición de Keter. Thaumiel, el sol negro, el señor del mundo Clifot. Los espíritus que le corresponden a Thaumiel son Lufugiel, Mahasiel, Abraxiel, Azaziel, Tadequiel. Thaumiel es conocido como el gemelo de Dios. Es una figura que simboliza dualidad y corrupción. Su representación está asociada con la destrucción de la esperanza y su papel es ser el sirviente de Satanás. Es la contraposición de Keter. Acuérdate que Keter es unidad. En la mística, la esperanza es un elemento fundamental que impulsa a los individuos a seguir adelante, a buscar la luz y a mantener la fe en un futuro mejor. Sin embargo, Thaumiel, al ser un símbolo de oscuridad y desesperación, actúa como un obstáculo en el camino. Su influencia puede llevar a la desesperanza, la desilusión, la pérdida de propósito, lo que puede resultar en un estado de estancamiento espiritual, material y emocional. Este aspecto de Thaumiel deja ver cómo las fuerzas malignas pueden infiltrarse en la vida de una persona, socavando su motivación y su conexión con lo divino. Además, Thaumiel es identificado como el sirviente de Satanás, es decir, que refuerza su papel como un agente de oscuridad y maldad. En muchas tradiciones esotéricas, los seres que sirven a las fuerzas malignas son vistos como aquellos que actúan en contra de la voluntad divina y que buscan desviar las almas del camino de la luz. Thaumiel, al ser un gemelo de Dios, sugiere una parodia o una inversión de todo lo que es divino, donde lo que debería ser un reflejo de bondad y la creación se convierte en un vehículo para la destrucción y la corrupción. Ahora te voy a presentar a Chagiel. Chagiel es la contraposición de Jotma. Los espíritus que le corresponden o los demonios que le corresponden son Dubriel, Lufexiel, Ahaziel, Shedequiel, Isequiel y Golevirel. Chagiel o Gagiel significa los estorbosos. Es un demonio gigante que representa la ambición material. Se contrapone, como ya te dije, con la Sefirá de Jotma. Jotma representa la sabiduría, la energía creativa y la fuerza masculina o fálica que actúa sobre Binah, la madre, quien es receptora de esa energía. Chagiel es la clipa que se asocia con la falsedad y las apariencias materiales en oposición a la realidad y la sabiduría de Jotma. Chagiel se caracteriza por ser un obstáculo para la sabiduría verdadera, promoviendo el engaño, la ilusión y la mentira. Chagiel simboliza
simboliza las fuerzas caóticas que se desatan cuando Jotma no está en equilibrio con las otras sefirot, especialmente Binah. En este desequilibrio, la energía de Jotma se manifiesta como egoísmo, orgullo y una tendencia a evitar tomar forma material, lo que es esencial para la creación. Sin material no hay creación, y para la evolución del universo dentro de la tradición cabalística. Chagiel no es simplemente el opuesto a la sefirá, sino es más bien la sombra de esa sefirá. Esta clipa muestra lo que puede suceder cuando la sabiduría pura de Jotma se desvía hacia caminos destructivos y egoístas, resultando en una energía creativa que no se canaliza correctamente para la construcción, sino para la destrucción y el estancamiento. En algunos textos, Chagiel es visto como una fuerza que obstaculiza el flujo natural de la energía divina hacia la creación, impide el desarrollo espiritual y material, se asocia con demonios o fuerzas que promueven el engaño y la ilusión. La figura de Chagiel también sugiere que la ambición material no solo puede ser un estorbo en el camino espiritual, sino que puede traer efectos devastadores en la vida de las personas cuando hay una búsqueda desenfrenada de la riqueza y del poder, y esto puede llevar a la soledad, a la insatisfacción y al sufrimiento personal y social. Ahora miremos a Satariel, la luna de Dios. Un ángel que traiciona y se queda en el infierno es la oposición de Binah, es Lucifer. Los espíritus que corresponden a esta clipa los encuentras en pantalla. Satariel es específicamente la sombra de Binah, que en el árbol de la vida representa el entendimiento, la inteligencia y la capacidad de dar forma y estructura a la energía creativa de Jotma. Se considera que Satariel es uno de los primeros clipot después del abismo, simbolizando un punto de transición hacia las fuerzas más caóticas y destructivas del árbol de la muerte. Satariel es traducido como los ocultadores o los que esconden, lo que refleja su función de ocultar la verdad, la sabiduría y la luz divina que Binah debería representar. Se asocia con la oscuridad, el ocultamiento y la ignorancia. En este clipot, las energías de Binah se distorsionan para crear un ambiente de engaño, miedo y confusión. Es donde la luz de la comprensión y la estructura se vuelve opaca, bloqueando el camino hacia el conocimiento y la sabiduría verdadera. En la tradición ocultista y la demonología, Satariel está asociada con ciertos demonios o fuerzas demoníacas que personifican la ocultación, como Lucifuge Rofocale, aunque esta asociación puede variar de acuerdo con la fuente. Satariel también se relaciona con Saturno, el planeta que en astrología clásica es considerado como el malévolo mayor, representando la restricción, la limitación y la muerte. Satariel es descrito como un ángel que traiciona, lo que implica una ruptura entre la lealtad y la confianza que se espera de un ser celestial. En muchas tradiciones, los ángeles son vistos como mensajeros y servidores de lo divino y dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, la traición de Satariel sugiere que incluso aquellos que están en posiciones elevadas pueden sucumbir ante la tentación y desviarse de su camino. Ahora miremos a Gamhikot. El perturbador está en contraposición con Geset. Es un demonio negro que busca la destrucción y la corrupción. También se llama Ga-Shebla. En pantalla te dejo los espíritus o demonios que corresponden a esta clipa. Gamhikot, conocido como el perturbador, representa la destrucción y la corrupción. Gamhikot se corresponde con Gesed o Gedulá, que representa la misericordia, la bondad y la expansión. Gamhikot representa el amor mal dirigido, el exceso de benevolencia que se convierte en algo asfixiante o destructivo. Es cuando la bondad se vuelve contraproducente, creando dependencia, debilidad o corrupción. Se puede traducir como los perturbadores o los Smither en inglés. Este nombre refleja la naturaleza disruptiva y destructiva en contraste con la benevolencia y la generosidad de Geset. El demonio negro de Gamhikot sugiere una asociación con la oscuridad y las fuerzas destructivas.
Gamhikot es descrito como un ser que busca la destrucción, lo que implica un deseo activo de desmantelar lo que es bueno y constructivo. Además de la destrucción, Gamhikot también representa la corrupción que implica degradación de lo puro y lo bueno. Gamhikot no solo destruye físicamente, sino que también contamina el alma y la mente de las personas. Esto puede manifestarse en la promoción de comportamientos destructivos, la avaricia, la traición y otros vicios que desvían a las personas de su camino espiritual. Cábala M2, el árbol de la muerte de Robert Arredondo. Ahora continuemos con Golahab, el opuesto de Geburah. Golahab es el que quema con fuego, un demonio que simboliza la destrucción a través del fuego. Los demonios relacionados los ves en pantalla. Golahab es el opuesto de la esfera o sefirá de Geburah en el árbol de la vida, que representa severidad, juicio, fuerza, tratar de mantener el equilibrio con la justicia. Golahab se traduce como el que quema con fuego, el que inflama. Este nombre refleja su naturaleza ardiente, destructiva y consumidora, en contraste con la severidad y disciplina de Geburah. El fuego es un elemento tan poderoso que puede simbolizar tanto purificación como destrucción. En el contexto de Golahab, el fuego se asocia con la destrucción. Es la principal herramienta de este demonio, lo que sugiere su propósito de desmantelar y arrasar todo lo que se interponga en su camino. El fuego puede representar la ira, la pasión descontrolada y la capacidad de consumir todo a su paso, lo que convierte esto en un símbolo de caos y devastación. Mientras Geburah es la fuerza de la justicia y la disciplina que sostienen el equilibrio mediante la destrucción de lo desordenado o injusto, Golahab representa esta energía cuando se descontrola, convirtiéndose en destrucción por la destrucción misma, sin propósito o justicia. Es el aspecto de la fuerza y el poder sin equilibrio, de la misericordia o de la sabiduría. Golahab es visto como la fuerza que incita a la violencia, a la guerra, a la destrucción sin razón, un fuego que arde sin discriminar, consumiendo todo a su paso. Es la manifestación de la ira y el castigo en contrapeso de lo necesario, que es la compasión o la justicia. Es la clipa de los dictadores. La descripción de Golahab como el que quema implica su influencia totalizadora. Este demonio no solo quiere causar daño superficial, sino que busca aniquilar. En el plano psicológico, Golahab podría manifestarse como conflictos, guerras, violencia o cualquier forma de destrucción que no tiene como objetivo la justicia o la corrección, sino simplemente el caos y la aniquilación, la megalomanía, la mentira, el poder por el poder. Veamos el opuesto de Tiferet, Togaririm, la violencia. Representa la lucha contra las fuerzas infernales y la belleza interna. Los demonios correspondientes los ves en pantalla. Togaririm o Tagirión, conocido como la violencia, ya te dije, es el opuesto de Tiferet, que simboliza la belleza, el equilibrio, la armonía y la integración entre las fuerzas de Gesed, misericordia, y Geburah, severidad. Tagirión se traduce como los violentos o la violencia, reflejando su naturaleza opuesta a la armonía y la belleza. Esta clipa representa lo que sucede cuando el equilibrio de Tiferet se pierde, llevando a la violencia y el conflicto y a la falta de armonía. Mientras que Tiferet es la sefirá que integra y armoniza las energías del árbol de la vida, Tagirión es donde esta integración es desvirtuada, resultando un desequilibrio que promueve la violencia, el desorden y la hostilidad. Es la manifestación de la belleza y el equilibrio que se vuelven destructivos. Trabajar con Tagirión en el contexto cabalístico puede implicar enfrentar y entender los aspectos violentos o discordantes de uno mismo, así como reconocer cómo el desequilibrio en nuestras vidas puede llevar a nuestra destrucción. Este trabajo puede ser parte de un proceso de purificación y equilibramiento interior que busca integrar las lecciones de Tiferet para alcanzar la armonía. Veamos ahora a Arab Serapel.
el opuesto de Nexaj. El cuervo representa la curiosidad y la traición. Te dejo en pantalla los demonios correspondientes. El cuervo, Arab Serapel, es el control y el comando de fuerzas astrales o sombras de la noche o cuervos para un objetivo específico. En muchas tradiciones místicas y esotéricas, la curiosidad puede ser vista como un impulso natural hacia el conocimiento y la exploración. Sin embargo, en el contexto de Arab Serapel, esta curiosidad puede tener connotaciones negativas. Representa una búsqueda de conocimiento que puede llevar a la perdición o a la corrupción. La curiosidad desmedida puede llevar a las personas a explorar áreas prohibidas o a involucrarse en prácticas que los alejan de la luz y de la verdadera divinidad. La traición es un tema recurrente en la narrativa de Arab Serapel. Este demonio simboliza la deslealtad y la traición de los principios divinos. Arab Serapel, al ser un símbolo de traición, puede representar la tentación de alejarse de la rectitud y caer en la corrupción moral. Arab Serapel, como te dije, es el opuesto de Nexaj, que en el árbol de la vida representa la victoria, la perseverancia y la energía emocional y vital. Arab Sarak está asociado con demonios que tienen la apariencia de cuervos con cabezas demoníacas, simbolizando la naturaleza destructiva y caótica de esta clipa. Estos demonios buscan la carroña, lo cual puede interpretarse como aprovecharse de las oportunidades de destrucción y decadencia. En el plano material o psicológico, Arab Sarak puede manifestarse como la energía emocional desbordada, conflictos sin fin, o cualquier situación donde la pasión y la energía se vuelven destructivas en lugar de constructivas. Miremos ahora a Samael o Adramelech, exarcángel. Es el opuesto a la Sefirá de Ot. Se asocia con la traición y con el uso de los otros como anzuelos. La voluntad de Lucifer encarnada en su interior era convertirse en Dios, conocer la oscuridad y la luz. Adramelech o Samael es conocido como el exarcángel. Es otra de las entidades que se encuentran en las Klipot. Adramelech o Samael representa la traición en un sentido profundo y complejo. En la mística judía, la traición no solo se refiere a la deslealtad con otros, sino también a la traición de los principios divinos y de la propia espiritualidad. Este exarcángel simboliza la ruptura de la confianza y la lealtad, sugiriendo que incluso aquellos que pueden parecer cercanos a lo divino pueden caer en deslealtad. La traición de Samael puede manifestarse en la manipulación de la fe y de la confianza de otros, llevando a las personas a desviarse en el camino espiritual. Además, Samael utiliza a los otros como anzuelos, como herramientas o medios para alcanzar sus propios beneficios. Recuerda que Od representa la gloria, la expresión intelectual y la comunicación, y Samael es su lado oscuro, es decir, encapsula la distorsión de estas cualidades. El nombre de Samael significa muchas cosas, pero se le conoce como el veneno de Dios o el veneno del Altísimo. Mientras que Od es la sefirá de la comunicación y del intelecto, Samael representa la falsedad, el engaño y la corrupción del entendimiento. En el plano material, Samael podría manifestarse como mentiras, propagandas, manipulación de información o cualquier acto donde el conocimiento o la comunicación se usan para engañar o causar daño. ¿Te suena? Ahora miremos a Gamaliel, la siguiente clipa que corresponde con Yesod. Se dice que aquí está Nehemot, esta demonia está relacionada con la prostitución y el sufrimiento de los niños. Nehemot representa la seducción y la manipulación a través de la sexualidad. En este contexto, la prostitución no solo se refiere al intercambio físico,
sino también simboliza la explotación de la intimidad y la vulnerabilidad de las personas. La figura de Emot puede ser vista como una advertencia sobre cómo la búsqueda del placer y la satisfacción personal pueden llevar a la degradación moral y a la pérdida de la dignidad. Además, tiene otro aspecto particularmente sombrío, ya que también se relaciona con el daño y el sufrimiento infligido a los más inocentes, a los niños. Gamaliel se traduce como los obscenos o los camellos de Dios, aunque este último es más literal. Esta clipa refleja cómo la energía de Yesod se desvía hacia una indulgencia sexual descontrolada, los deseos ocultos y la distorsión de la fundación espiritual, mientras que Yesod canaliza y purifica las energías superiores hacia el mundo material, proporcionando estabilidad y estructura. Gamaliel representa la perversión de esta función. Aquí los impulsos sexuales, los sueños y la imaginación se vuelven oscuros, obsesivos y destructivos. Gamaliel está asociado con la lujuria y los deseos ocultos que no son integrados de forma saludable. Es donde la energía sexual, en lugar de una fuerza vital y creativa, se manifiesta como compulsión, adicción y perversión. Gamaliel está gobernado por Lilith. Ya vimos a Lilith en otro video, no hablaré de ella en este. Por último, tenemos a Nama, que es el que corresponde a Malhut. Nama significa agradable o deliciosa, pero en la tradición oscura o demoniología es vista como una seductora o una figura de luz que corrompe la pureza y la belleza de la creación material. A menudo se la menciona junto a Lilith como una especie de dueto de las fuerzas oscuras femeninas. Tenemos que si Malhut representa el reino físico, la manifestación del mundo material, Nama simboliza las distorsiones causadas en el plano material. Es donde la belleza y la armonía del mundo físico se distorsionan hacia placeres indulgentes, decadencia y seducción destructiva. Nama es la energía de Malhut cuando se vuelve materialista, sin conciencia ni elevación espiritual. Recuerda que Nama es uno de los 4 ángeles de la prostitución sagrada, junto con Lilith, Agrat, Bat, Mayat y Eset Zenunim. A veces es mencionada como la madre de Asmodeo. En el plano material, Nama puede manifestarse como indulgencia en los placeres terrenales sin límites, adicciones o cualquier forma de corrupción y obsesión con lo físico que aleja a la persona del crecimiento espiritual y de la conexión con lo divino. Según la tradición, Nama y Lilith vivieron en la costa del Mar Rojo, donde marcharon tras abandonar el Edén. La demoniología la muestra como una de las mujeres de Samael. Se le conoce como la madre de los demonios y como una de las que corrompen los ángeles caídos y a su líder Semiasá. Es mencionada en el Zohar como uno de los 4 ángeles de la prostitución sagrada y a veces se menciona como la madre de Asmodeo. Mitología le atribuye el poder de ser la culpable de la epilepsia en los niños. Miremos en pantalla los demonios correspondientes a esta clipa. En esta clipa aparecen las 5 naciones malditas. Te voy a comentar brevemente de ellas. Son los amalecitas, que significa agresores. Es un pueblo que habitó en Canaán y cuya historia se menciona en los libros bíblicos del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Primera de Samuel y Primera de Crónicas. A lo largo de su existencia, la Biblia los muestra como enemigos declarados de los israelitas. Los Geburín, los violentos, conocidos como los hombres de David. Estos eran un grupo de 37 hombres que lucharon con el rey David, según se entiende en Samuel 23 del 8 al 38. Los Rafaí, los cobardes. En la Biblia se les describe como una antigua raza de gigantes que vivieron en la edad de hierro en Israel. Los Nefilín, los depravados,
una raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Y los Anakim o los anarquistas, que fueron también otra raza de gigantes descendientes de Anak, de acuerdo con el Tanaj. Blue.